Saludos. Hoy vamos a hablar de la autenticidad. Eso que quizás no todos sabemos definir. Si yo pregunto qué significa para ti ser auténtico, sin embargo, aunque no podamos definirlo, nosotros en nuestro proceso de relacionarnos con nosotros mismos y de relacionarnos con otras personas, podemos sentir y palpar si en ese proceso interactivo hay o no autenticidad. ¿Qué queremos decir con autenticidad? Pues mira, la definición más breve es cuando una persona logra vivir, expresarse y actuar desde su verdad, ¿verdad? Eso sería tu autenticidad. Y cuando estamos hablando de esa verdad, es una verdad no distorsionada, ni por el miedo, ni por el ego, ni tampoco por el condicionamiento de tu contexto social. Entonces, ve, ya no es tan sencillo como parece, ¿verdad? Porque algo que a veces confundimos con la autenticidad, fíjense, es que yo soy auténtica, te voy a decir, voy a ser bien sincero, la gente que se pasa haciendo ese preámbulo, ¿verdad? De que, y yo soy así, y sin filtro, lo que es, ¿verdad? Pues mira, eso es expresión sin conciencia, eso no es autenticidad. A veces confundimos las cosas y las utilizamos los conceptos para justificar conductas no apropiadas que no emanan de la evolución del ser. Porque cuando nosotros somos auténticos, lo primero es que no nos engañamos a nosotros mismos. Ese es el primer paso. No hay engaño. Yo sé lo que pienso, lo que siento, lo acepto, lo reconozco. Y desde ese proceso de no engañarme a mí misma, pues obviamente empieza un proceso de coherencia. ¿Qué es coherencia? Cuando yo lo que pienso, lo que expreso, lo que siento y lo que hago es una sola línea. Y tú notas cuando la gente está como construyendo el pensamiento que se espera y no necesariamente dejando aflorar el pensamiento que se tiene. Entonces, esta coherencia requiere libertad. Es un tema que hablamos en un episodio reciente, ¿verdad? El tema de la libertad, en donde no actúas para agradar, no actúas para que te acepten, no actúas para crear una imagen, no actúas para ninguna otra cosa que no sea autoexpresar lo que eres, lo que sientes y lo que aspiras. Ese self-expression de tu verdad más íntima. Está bien relacionado, obviamente, con los niveles de conciencia, porque una persona con un nivel de conciencia bien bajo actúa por impulso, medio actúa muchas veces por el rol o por las expectativas que tienen de ti, y un nivel de conciencia alto requiere un proceso de lealtad y de intimidad con tu verdad. Y yo creo que es bien importante, ¿verdad? Porque cuando nosotros queremos causar una imagen, ¿y qué es eso? Siempre ser como que el más lindo. Entonces, me visto porque quiero ser la mejor vestida, me peino porque quiero tener el mejor pelo, en un ejercicio continuamente de comparación y de competencia. Eh, 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 por ejemplo, inclusive el cuerpo. Por ejemplo, yo trato de moderar mi alimentación y estoy haciendo ejercicio para mostrar, pero pues, mi objetivo es salud. Es yo sentirme bien con quién, conmigo misma y estar saludable, ¿verdad? Pero otras personas lo hacen para crear una imagen exterior y que la opinión que el exterior tiene de esa imagen sea lo que construya tu sensación de valor. Y eso no es. Esa no es la sensación de valor. Y a veces ese falso concepto es lo que distorsiona lo que llamamos autenticidad. Entonces, a veces es incómodo, porque hay veces que en tu autenticidad tú tienes que dar las opiniones como las sientes, obviamente respetuosamente, y eso puede causar incomodidad en otros. A veces tú expresas como eres y obviamente eso puede ser que te rechacen, ¿verdad? Y a mí me ha pasado en ocasiones, ¿verdad? Yo soy bien abierta a escuchar cuando tengo conversaciones con mi núcleo cercano todo lo que piensan, pero no necesariamente estoy en acuerdo con el 100%. Y como mi compromiso es con mi esencia y con mi verdad, pues yo escucho, acepto, disierno, cojo lo que me va a añadir y suelto lo que no es mío. Pero si es una conversación, porque es que hay personas que a veces hablan contigo y lo que esperan es un monólogo, que tú les escuches y que al final tú digas, es verdad, ¿verdad? Pero si es una conversación, un diálogo, yo expongo mi punto y en ese proceso de yo exponer mi punto, entonces la otra persona se siente que le ataque,
que no pensar como la otra persona es un ataque. ¿Ya? Y eso, por eso les digo que a veces la autenticidad pues puede generar, ¿verdad? Unos procesos en los contextos de las relaciones que te pueden causar incomodidad también contigo mismo, porque a veces implica cambiar una narrativa que a lo mejor no es la de la mayoría y entonces quedas en esa minoría. Por eso es que tiene que estar acompañado de una evolución que le agregue valor a los demás para que los demás empiecen a ver esa diferencia en ti, esa autenticidad que es diferente a ellos como algo que le añade valor y te quieran buscar. Así que por eso les digo, no es tan sencillo a veces, ¿verdad? Obviamente, nosotros tenemos que tomar en consideración que al decidir que queremos ser auténticos implica un proceso de encontrar esa verdad en nosotros, donde cuando decimos, pensamos y hacemos y no cambiamos porque el entorno no esté de acuerdo, sino que nos mantenemos, ¿verdad? Ahí podemos mencionar al que fuera presidente de Estados Unidos, Lincoln, que tenía una verdad y una narrativa que nunca cambió, perdió un montón de veces para entrar al Congreso, pero finalmente, cuando su verdad era la necesaria para trabajar los conflictos bélicos que tenía la nación, entonces fue el mensaje que todos querían escuchar y lo eligieron presidente de los Estados Unidos. Así que es importante cargar con nuestra verdad, va a tener su tiempo, va a tener su momento. Ahora, si tú me dices, Aida, yo quiero ser auténtico, yo quiero ser auténtica, pues mira, yo tengo un modelito bien sencillo. El primer modelo en la fase 1 es detectar lo falso en ti. Y tú empiezas con una pregunta diaria en la que tú dices, oye, esto que yo hice hoy, ¿fue una reacción, una adaptación? ¿Lo hice buscando que me aceptaran, buscando crear una imagen, buscando, o fui yo de verdad? Y entonces tú vas haciendo esas anotaciones, ¿verdad? Para ir aprendiendo a separar lo que ese yo aprendido o ese yo con miedo, ese yo adaptado a tu yo real. Vas tomando nota, vas tomando nota. Entonces, cuando te das cuenta que hay ocasiones en que estás actuando de esa manera, el fase 2 es empezar, porque tú mismo te lo autoimpones, a tratar de regular ese sistema y empieza a no reaccionar automáticamente, sino hacer la pausa de vida para que haya un discernimiento en donde te dé tiempo, ok, desde mi verdad, ¿qué sería mi contestación? ¿Verdad? Entonces esas pausas te van cambiando de reacción a respuesta. Respira y poco a poco te vas acostumbrando, vas viendo cómo y vas aprendiendo a trabajar desde tu verdad, que es la fase 3, donde si ya sabes lo que no es y has intentado en el proceso de regular el sistema identificar poco a poco lo que eres, pues entonces ya sabiendo eso, empiezas definitivamente a actuar y a evaluarte todos los días. Yo hago una evaluación constante de mí y no voy a agradar a nadie en última instancia, porque cuando ya yo me transforme en energía, sea para la gracia de Dios a lo que vine aquí, pero todos los días preguntarme, ¿qué es esa verdad mía, aunque me incomode, que yo quisiera realizar? ¿Qué yo haría, aunque no me lo aprobaran, si no necesitara la aprobación de nadie? Y ahí vas descubriendo, y aparece ese criterio interno, que es el que te llena, que es el que te realiza. Cuando hablamos de realización, es un proceso de explorar por tu oscuridad y tratar de esa verdad ponerla en la luz. Entonces ya en la fase 4 es un compromiso de actuar de forma auténtica todo el tiempo, ¿verdad? Ahí es decir lo que piensas, mantener esa coherencia. Y por último, la fase 5 es sostener esa coherencia, esa verdad, esa autenticidad. No importa las presiones, los resultados que tú tengas, sostenerla. Esto es realmente importante. Está bien conectado con cuán libre te sientes, ¿verdad? Hay un pensamiento, hay un ensayista y filósofo también que se llama Ralph Waldo, que fue en los 1800 en Estados Unidos, pero lo estudié porque él fue un revolucionario que realmente ha hecho un impacto grande al decir que la verdad no viene de afuera, sino de adentro. Y tiene una frase que me encanta que dice, ser tú mismo en un mundo que constantemente intenta hacerte otra cosa es el mayor logro. Y yo, cuando leí esa frase, tenía un pensamiento que había compartido con mi núcleo más cercano, en donde yo decía, el éxito de estos tiempos no es cambiar a los demás, sino vivir entre ellos y que ellos no logren cambiarte a ti. Entonces,
Es bien importante, ¿verdad? Cómo nosotros vamos entendiendo que lo más que nos prisiona, que lo más que nos limita, que lo más que le resta a esa autenticidad y a esa libertad del ser, es esa identidad nuestra que nunca cuestionamos. Y yo te digo algo, mira, tengo una amiga que los otros días estábamos hablando y es una palabra que me encanta. Me dice, es que el problema que la humanidad tiene es que tiene una estima con grietas. Eso me encantó. Lo anoté, yo dije, en uno de mis podcasts tengo que atender eso, porque lo que sucede es que si tu yo no tiene poder, si tu estima tiene grieta, si ese amor propio no cose, ¿cómo diríamos cuando tú vienes con el cemento y tapas esas grietas? Todo lo que llega a ti percola por ahí y no está ese yo sólido, esa verdad intensa, que es la única que tiene el poder de hacerte sentir más allá de la felicidad, en el gozo, en el éxtasis y en la plenitud, que es la definición que tú y yo hemos venido hablando desde cuándo, de que nos da la oportunidad de vivir una vida exhilarante y una vida en sanación. Descubrir tu verdad es lo que va a hacer la diferencia. Por eso hasta bíblicamente hay una frase que dice, buscar la verdad y la verdad os hará libre. Si quieres ser libre, vivir una vida exhilarante, empezar a cambiar el mundo sin ni siquiera hablar, sino que tu presencia sola lleve un mensaje de cambio, de solidez, de oportunidad y de esperanza, te exhorto. Es más, te reto a que sea este el año de encontrarte con tu autenticidad. Hasta la próxima.